Son las 9:38, un día como hoy, hace 10 años, se produjo la tragedia que se conoce con el nombre de Baguazo, porque tuvo lugar en esa provincia de la región de Amazonas, Selva Norte. El resultado fue la muerte de más de 30 ciudadanos peruanos, en su mayoría miembros de la policía. 10 años después de los hechos, queremos saber en qué hemos avanzado desde el punto de vista judicial, por una parte para establecer responsabilidades y por otra parte como conciencia de la conflictividad social y de lo que hay que evitar para que los conflictos que son legítimos puedan traducirse de esa manera totalmente bárbara. Hemos invitado por eso a la señora Ruth Buendía, y es directiva de la asociación AIDESEP, a título de lo cual ha ganado un prestigioso premio internacional, el premio Goldman, por su defensa, es cierto, de temas ambientales en la selva central del Perú. No estamos hablando de Amazonas en este caso del premio. Junto a ella, el señor Diego Saavedra, especialista en gobernanza y gestión territorial de una asociación civil, DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, para que nos expliquen, para que recuerden o lo informen a los que eran jóvenes y no lo sabían en ese momento, qué es lo que pasó, qué responsabilidades podemos establecer y en qué situación está el derecho de las víctimas a ser resarcidas. Señora Ruth, buen día, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por este espacio que me das. Es cierto, después de 10 años que ha pasado sobre enfrentamiento de Bagua, que los pueblos indígenas defendió sus derechos. Nuestro pueblo indígena ha sido atropellado y vulnerado sus derechos a través de los legislativos y también ejecutivos. En la decisión que han tomado los ejecutivos aquello tiempo, hace 10 años atrás, que ha tomado decisiones queriendo aprobar y aprobando leyes contra los pueblos indígenas que le despojaba sus derechos territoriales en este momento, ¿no? Hasta ahorita estamos pasando, ya vamos a cumplir, estamos yendo al camino bicentenario, seguimos olvidados, excluidos del sistema estatal. Pero hemos sufrido en todo momento sobre la colonización promovido del gobierno, del sistema estatal. También ha sido atropellado su derecho en Caucho, por ejemplo. Ahora en Caucho hace 100 años. Así es. Bueno, es un poco lejos. Pero también ahora de Bagua, también lo mismo ha pasado y estamos pasándolo hasta ahora, en este momento, estamos pasándolo todavía en la exclusión, el olvido del gobierno. Las razones, ¿por qué estamos acá? Queremos recordar que ha habido atropellos de derechos de nuestros hermanos indígenas. Señora Ruth, cuando dice que todavía el Estado los sigue excluyendo. Así es, señorita. ¿A qué se refiere, por ejemplo? ¿A qué me refiero? ¿Poner ejemplos concretos? Sí, así es. En salud, por ejemplo. En educación, por ejemplo, señorita Patricia, vemos que en la prueba que ha habido evaluación 2018, quienes son los más precarios que no tienen comprensión lectora son los pueblos indígenas, Xaninca, Bagua, Aguajún y otros hermanos indígenas. Y eso lo sabemos todos. Y por ejemplo, la posibilidad de acceder a salud. Mira, mientras que hay corrupción en el sistema estatal, con estas cosas que la corrupción que no deja que las explotaciones naturales, recursos naturales, no lo invierte dentro de los sistemas de las políticas públicas, no vamos a tener acceso a la calidad de educación. El señor Diego Saavedra es especialista del programa de gobernanza y gestión ambiental del DAR, que es una asociación civil de derecho, ambiente y recursos naturales, y con él vamos a conversar sobre cualquiera que ha estado en las zonas de Alto Amazonas o en las comunidades más alejadas, sabe que efectivamente las condiciones de las que habla la señora Ruth son una realidad. Ya no solo educación, salud, no cuenta con servicios básicos, no hay manejo de la basura, no hay agua potable, en fin, probablemente los olvidados entre los olvidados. Sin embargo, remontémonos un poco a lo que pasó hace 10 años, porque lo que pasó, el ataque contra
los nativos que estaban en la Cruz del Diablo, pero también la forma como los nativos se defendieron acribillando a los policías, no fue un ejemplo de defensa de territorio, se les consideró, vamos a decirlo, señora Ruth, con el dolor de nuestro corazón, se les consideró en esos momentos unos salvajes. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó para que esa respuesta fuera también tan violenta y tan desproporcionada contra los policías que finalmente estaban ahí porque les tocó estar ahí, no son los que toman las decisiones, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la reflexión del pueblo aguajún después de un hecho tan violento y tan complicado como ese, ¿no? Es súper importante lo que planteas, ¿no? Porque hay un primer tema que es la reflexión sobre el hecho en sí mismo de la violencia como reacción, que está tanto en la medida del saldo que dejó el conflicto, como también toda la respuesta sistemática que el Estado dio en ese proceso de desconocer que las autoridades o los interlocutores necesitaban consultar con sus bases o que necesitaban un espacio de diálogo y consulta previo a lo que pasó en Bagua, ¿no? El sistema en las comunidades en la Amazonía no es vertical, o sea, hay mucha red, hay que hablar y ponerse de acuerdo con todos, ¿no? Entonces, el Estado está en permanente desafío de poder entender tiempos, espacios, de cómo se manejan esto. Eso es un tema de reflexión. El siguiente tema es lo que deja esa reflexión como lección, que es un resultado concreto, que es la ley de consulta previa, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de lo que pasó en Bagua, mesas de trabajo, sale una propuesta de ley, reglamento, y tenemos más de 40 procesos de consulta previa que en teoría responden al espíritu de lo que faltó en Bagua, que era un diálogo previo, consulta previa plena, libre e informada sobre estas decisiones. Pero tenemos una serie de acuerdos de procesos de consulta que aún no se cumplen, aún límites del Estado por entender la forma en que se toman las decisiones en los pueblos, pero también la importancia en la que radica este tipo de acuerdos. Para el pueblo aguajún, lo ocurrido en Bagua fue traumático. Pero ¿cuál es el mea culpa que hicieron con respecto a lo que ocurrió con los policías acribillados en esta central, señora Ruth? No tenemos culpa nada, Patricia. El culpable aquí ha sido el que ha mandado ordenar hacer acribillamiento a los pueblos indígenas. Pero los policías que mueren en la estación petrolera no estaban capturados, Ruth. Discúlpame, Patricia. Acá tiene la culpa los que han estado en ese momento, presidente y también ministros. Está preguntándole quién mató a los policías y quién hizo desaparecer al mayor Bazán. No puedo decirle quién ha sido y por eso tiene que investigar. El Ministerio Público tiene que hacerlo, tiene que buscarlo, esta investigación, que se llegue a la realidad, pero también no tenemos la culpa. La que estamos ahorita nosotros en Bagua ha sido ¿cómo puedo decirlo esto? Nosotros somos afectados del sistema del Estado peruano. Eso sí, tanto la policía, tanto el pueblo indígena. Además, digamos una cosa, que nosotros como pueblos indígenas no estamos armados. Nosotros como AIDC hemos estado haciendo diálogos permanentemente con el gobierno, con el ministerio con el congresista aquello tiempo, con Javier Quesquien hemos pactado, como AIDC ha pactado una reunión, un acuerdo para discusión sobre las leyes. El tema de los policías, que son la mayor parte de muertos, usted repudia que se haya matado a gente que estaba detenida y que se haya hecho desaparecer a uno de ellos. Claro, repudiamos las cosas que ha pasado. Pero hay un responsable. ¿Quién ha sido el responsable? Pero también reconocerá, señora Ruth, que para el pueblo aguajún no fue... A ver, la causa era justa, el desenlace fue horrible, ¿no? Pero también la que ha dejado... la responsabilidad del gobierno, estamos de acuerdo. El Estado, el sistema estatal, quien ha ordenado ir allá. Porque es el poder legislativo, el Ministerio de Defensa aquello tiempo. ¿Quién era en ese momento? ¿Quién ha decidido? Además, el pueblo indígena ha dicho queremos reunirnos y seguimos reuniéndonos, queremos tener reuniones con los ministros. La violencia no fue la primera opción, eso hay que reconocerlo, pero terminó en un acto violento fuerte. Pero eso muchas gracias por su presencia, reiteramos nuestras condolencias naturalmente a los familiares de todas las víctimas, los nativos evidentemente, pero también y con la misma intensidad a los agentes de la policía que
que son hijos del pueblo también, que estaban haciendo su trabajo y que se han visto víctimas de una situación que no crearon ellas. Muchas gracias, Ruth. Buen día. De ahí de CEPI, Diego Saavedra, de la Asociación Civil DAR. Vamos a hacer una breve pausa y creo que tenemos alguna precisión que hacer sobre el tema de las bambas.